Continuando con el tema, analizando circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes. Análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, ¿no? Y los capacitores de baja frecuencia, o sea, los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación, una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada. Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? ¿Quiénes usan este tipo de realimentación positiva? Por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador de todo el amplificador no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente será un amplificador de corriente, y entrada en corriente, salida en tensión será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuito realimentado, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie-paralelo, serie-serie, paralelo-serie, paralelo-paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa, ¿no?, diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, o el emisor a tierra o el surtidor a tierra, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no?, y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces R, que no es otra cosa que llevar la resistencia emisora hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, ¿no?, al momento que hagan
el modelo en pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten cómo acá el terminal de surtidor está a tierra. Entonces, en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra. Entonces, utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene de acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RP 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalentes de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso, entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hayan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida, ¿no? ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, ¿no?, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no?, ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que estuviese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación, que esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T open circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio con la misma fuente con la que ustedes han escogido desde un principio. Y para el cálculo del T short circuit y T open circuit, en la medida de lo posible tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Bien, son 24 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos. El grupo 1, que trata sobre 5 problemas de circuitos realimentados con resistencias más un op-amp, ya han sido mostrados, ya han sido concluidos. En la descripción de este video les dejo los respectivos links, y estos fueron los problemas que se trataron en dichos videos. Ojo, para la persona que recién comience a ver la técnica de Rosenthal, por favor, mucho les recomiendo que ustedes empiecen con este grupo de videos de aquí, con el grupo 1, para que vayan agarrando la forma de cómo trabajar con Rosenthal. En el grupo 2 trataba sobre 4 problemas de circuitos realimentados con resistencias más un transistor. Este grupo ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links, y en dicho grupo se trató estos problemas de aquí. Ahora comenzaremos el grupo 3, donde veremos 2 problemas de circuitos realimentados con resistencias más un op-amp más un transistor. Hoy día empezaremos con el video 7, y los problemas que trataremos serán los mostrados. Asimismo, en el grupo 4 se verán 9 problemas de circuitos realimentados con resistencias más transistores. Estos serán los problemas que analizaremos. Lo interesante del video 12 es que aquí el cálculo del H infinito en ambos circuitos es igual a 0, entonces todo el peso del cálculo va a recaer sobre el H sub 0 y el T. Asimismo, en el video 13 les mostraré cómo usar la técnica de Rosenthal para cuantificar el impacto de la tensión de rizado de acá de esta fuente DC sobre la salida del circuito. Y en el grupo 5 se verán 4 problemas de circuitos realimentados con resistencias y par diferencial. Esos serán los circuitos que analizaremos. Ahora, en cuanto a las referencias, la referencia básica que he usado yo es la de Solomon Rosenthal, que fue quien creó esa técnica. En la página 198 de acá del libro de Sansen and Laker ustedes pueden encontrar algo sobre la técnica de Rosenthal, y también a partir de la página 601 del libro de Gray también pueden encontrar, pero ojo, la forma en cómo resuelve Gray, cómo encara Gray los problemas realimentados son un tanto diferentes al método que usa Rosenthal. A pesar que es la misma fórmula de Rosenthal, Gray lo hace diferente. Yo me he basado puramente en Solomon Rosenthal. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a hacer este problema. Nos dicen del siguiente circuito hallar la relación B0 sobre B sub S y la RI mirando hacia acá. Usar el siguiente modelo, este modelo de acá, para el op-amp, ¿no? Para este op-amp. Bien, dado que tenemos un transistor
y un OPAN van a haber dos fuentes dependientes. Entonces, como siempre, nosotros debemos de usar la fuente dependiente, ¿no?, que esté así, que esté a tierra, ¿no?, que tenga ya sea así una fuente de corriente, por ejemplo de un transistor GMBX, o una fuente de tensión como esta, ¿no?, que está a tierra, ¿no? Entonces la fuente del OPAN es la que vamos a usar como referencia, ¿no?, para nuestros cálculos. Entonces fuente del OPAN o OPAN, perdón, fuente controlada del OPAN o fuente dependiente, lo vamos a usar como referencia, ¿ya? Y esto lo vamos a dejar intacto. Entonces, ¿cómo nos quedaría el circuito? Vamos a dibujar el modelo en pequeña señal del OPAN. Entonces tendríamos así. Acá estaría BS, acá estaría RS, acá estaría RL, RE, y por acá miren como RC, este es el negativo, el terminal negativo del OPAN, y el terminal positivo del OPAN está en tierra. Entonces tendríamos RC en paralelo con RD, RC paralelo con RD, y fíjense que es menos más a tierra, entonces este es menos más BD, ok. Y por acá vendría, ¿no?, por acá estaría la fuente, ¿no?, del mismo PAN. Acá está el R sub 0. Y acá está el más menos B sub 0. Y esto es RF. Entonces esta es la fuente que nosotros vamos a usar como referencia, ¿no?, por los motivos que ya hemos expuesto. Es la fuente que está a tierra, o uno de sus terminales está a tierra. Bien, entonces comenzamos. Lo que tenemos que calcular según la fórmula asintótica, la fórmula de la ganancia asintótica de Rosenthal, sería H, que es B sub 0 sobre B sub S, sería H infinito por T más H sub 0 T más 1. Entonces comencemos por el H infinito, que se halla cuando el coeficiente de la fuente de referencia, en este caso el A, tiene infinito, y en estas condiciones vamos a hallar el B sub 0 sobre B sub S. Bien, aquí por ejemplo vamos a ver qué ocurre cuando el A tiene infinito. Esto es algo que ya nosotros hemos ido haciendo. Pongamos esto. Este es BS, esto es RS, este es RL, este es RE. Por acá está el menos más BD, que es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque si yo hago el A tendiendo a infinito, el valor de esta fuente debe mantenerse constante, entonces el BD debe tender a 0. Si el A crece mucho, el BD debe de decrecer, ¿no?, para que el valor de la fuente sea constante. Entonces si el A tiende a infinito, el BD debe de ser 0. Entonces por acá vendría el RF, y noten que de acá vamos a dibujarlo así, ¿no? De acá tendríamos esto, el más menos ABD, acá está el R0, y acá está más menos B sub 0, ¿no? Bien, ¿qué trae como consecuencia esto, ¿no?, que viene de acá, ¿no? Si A tiende a infinito, BD tiende a 0, entonces si acá la tensión en esta resistencia es 0, es porque por acá ha pasado una corriente que le vamos a llamar
IBD, que debe ser 0, ¿no? Para que esta tensión sea 0. La resistencia acá no hay que olvidar que es RC en paralelo con RB. Bien, entonces IBD es igual a 0. Si esta IBD es igual a 0, en verdad sería así, ¿no? Más menos sería hacia allá la corriente, ¿no? En verdad sería hacia acá, dado que este es más menos, ¿no? Hacia acá. Esta de acá es la corriente de colector y es aproximadamente la corriente de emisor, y esto es IBD. Y si me dicen que la corriente de emisor es 0, es porque la corriente de base es 0. ¿Cómo así? No hay que olvidar que este es nuestro modelo en pequeña señal, ¿no? Acá está Bpi, acá está Rpi, acá está Gm, acá está Bpi. Este es el modelo del transistor: colector, base, emisor. Esta es la corriente de colector, esta es la corriente de base, y por acá pasa la corriente de emisor, que yo lo estoy haciendo aproximadamente I de colector, ¿no? Entonces, si la I de colector, ¿no?, que es la IBD, es igual a 0, entonces I de colector es igual a 0, o sea, Gm Bpi es igual a 0. El Gm es una constante, entonces el Bpi deberá ser 0. Y si el Bpi es 0, o sea, la caída de tensión acá es 0, es porque la corriente de base es 0. O sea, si es que esto se hizo 0, entonces la corriente de base pasa por acá, debe ser 0. Entonces, de ahí ustedes pueden ver que si viene una I de colector o I de emisor igual a 0, la I de base es 0. O si quieren, lo pueden ver de otra forma. Este modelo es su forma alternativa, ¿no? Si ustedes quieren cambiar acá, sería beta veces I de base. Este es colector, emisor. Esta es la I de colector. Por aquí pasa la I de base y por acá viene la I de emisor, que yo lo estoy colocando como aproximadamente I de colector. Y I de colector es beta veces I de base. Si ya estoy diciendo que la I de colector o la I de emisor es 0, el beta no es 0, entonces la corriente de base deberá ser igual a 0. Y si la corriente de base es igual a 0, la caída de tensión en la resistencia de Rpi es igual a 0 voltios. Entonces observen toda esa cadena de eventos que está pasando debido a esto de acá, debido a que esta corriente es igual a 0, porque BD es igual a 0 y BD es igual a 0 porque la ganancia, el coeficiente de la fuente tiende a infinito. Entonces, visto así, si la corriente de base es 0, entonces la caída de tensión acá será igual a 0 voltios. Acá está Bpi, ¿no?, como lo hemos visto. Bpi es 0, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios, ¿no? Acá en Rpi es 0 voltios. Entonces la caída entre base y emisor, que está el Rpi, es 0 voltios. Entonces hasta acá tenemos que Bs está acá debido a que la tensión en Rs es igual a 0, y como la tensión en Rpi, o sea la resistencia entre base y emisor, es 0, ¿no?, la caída de tensión aquí es 0, entonces la tensión Bs, no, esta tensión está acá. Y como la corriente que llega hasta el nodo es igual a 0, entonces la caída de tensión acá también es 0. Entonces la caída de tensión aquí es 0, la caída de tensión aquí es 0, la caída de tensión es 0, entonces el Bs está realmente acá. Debido a que acá la caída de tensión es 0, caída de tensión es 0, caída de tensión es 0. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya podemos obtener la corriente. Vamos a hacerlo con otro color. Ya podemos obtener la corriente que pasa por esta RL, que sería, como ya tenemos la tensión, Bs sería Bs sobre RL. Y esta corriente viene así. No puede ir por acá porque por acá ya tengo ya se está estableciendo que la corriente por acá es igual a 0, ¿no? Entonces por acá viene una corriente BSRL, entonces la caída de tensión acá sería más menos esta corriente por RF, entonces sería RF sobre RL por BS.
Entonces el B sub 0 es la caída de tensión acá más la caída de tensión acá. Entonces es como si plantearan una ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no? Entonces B sub 0 es igual a la caída de tensión acá, es RF sobre RLBS más la caída de tensión acá, más BS. Entonces B sub 0 sobre B sub S para este punto, que es H infinito, es igual a 1 más RF sobre RL. Ok, ya tenemos entonces el H infinito. Vamos ahora por el T. Para el caso del T, el T se halla con la variable de entrada establecida en 0. La variable de entrada la sacan de acá, de lo que les están pidiendo. La variable de entrada es esto, lo que está en el denominador, el BS. Por lo tanto, la variable de entrada es la fuente BS, ¿no? Entonces, en este caso, la variable de entrada es la fuente BS. Por lo tanto, decir que la variable de entrada se establece en 0, como la variable de entrada en este caso es una fuente, ¿no? Entonces equivale a decir que BS está en off, ¿no? Entonces lo hallamos con el BS en off. ¿Y qué significa BS en off? ¿No? Como es una fuente de tensión, BS en off significa que es un corto. Entonces cortocircuitamos y nos queda este circuito. Y en esas condiciones hallamos menos BD sobre BD circunflejo. Esta es la relación que vamos a hallar. Entonces tendríamos este circuito de aquí. Vamos a dibujarlo. Ya no nos interesa para nada el B0, no, es como si esto estuviese es realmente esto de acá en corto, acá el circunflejo en la fuente, y hallamos la relación BD entre BD circunflejo. Entonces el B sub 0 no nos interesa para nada, entonces vamos a redibujar a partir de acá, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, básicamente el mismo circuito de acá, solo que el B sub 0 no nos interesa y nos quedaría este circuito de aquí. Vamos a ponerlo así. Acá menos más BD. Acá está RC paralelo con RD. Acá está RS. Acá está RE. Acá está RL. Y acá, ¿no? Acá es RF más R sub 0. ¿Por qué? Porque como no me está interesando B sub 0, me interesa la relación de acá para acá, entonces R sub 0 está en serie con RF. Y acá está la fuente ABD, ¿no? Esta es la fuente pues que hemos tomado nosotros como referencia. Entonces vamos a hallar la relación de acá para acá, ¿no? Poniéndole circunflejo acá, hemos hecho esta fuente de acá que lo hemos tomado como referencia. Ahora con este circunflejo, esta fuente es independiente de su variable que antes la controlaba. Entonces noten que esto de acá es un base común, ¿no? Es un amplificador base común. Entonces podemos comenzar, por ejemplo, de acá hasta acá, de acá hasta BI, podemos hacer esto. Base común normalmente acá es más menos, entonces este negativo de acá, entonces sería, si nos, primero BD, ¿no? Sobre BI, ¿no? BD sobre BI, que en este caso sería menos BD por este menos de acá, dado que el base común no invierte fase. Si ustedes inyectan una tensión que sube, acá también va a subir, ¿no? Y de ahí iríamos de BI hacia BD circunflejo. Entonces acá, esto es como un base común, sería resistencia total en el colector sobre todas las resistencias que se ven desde el emisor, o sea, hacia acá. Sería RE más RE más RS que esté en la base, pasaría al emisor, ¿no? Más RS sobre beta. A este le vamos a llamar, no sé, pues RL prima, pues vamos a llamarle acá RL prima. Bien, ahora ya tenemos el RL prima de acá hasta tierra, que sería esto, pues.
RL', que ahora está en paralelo con RL. Ok, entonces, ya, ok, entonces, ahora vamos a hallar esto, quedaría así, ¿no? RL paralelo con RL', acá está más menos BI, y tendríamos esto, ABD circunflejo, y este es RF más R0. Ok, entonces ahora hallamos BI con un simple divisor de tensión. BI sería RL paralelo con RL' sobre la suma de estas tres resistencias, RL paralelo con RL' más RF más R0 por ABD, ¿no? Por ABD circunflejo. Listo. Si este lo pasamos para acá, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Este lo vamos a reemplazar acá, ¿no? Pasen este para acá. Entonces BI está dado por esto, por lo tanto sería menos DD es igual a, por acá tendríamos RE más RS sobre beta, y acá RC paralelo con RD, ¿no? Como este BI lo hemos pasado para acá, entonces esto lo pasamos para acá. Entonces todo esto por RL paralelo con RL', todo esto por A, y abajo RL paralelo con RL' más RF más R0. Por B de circunflejo pasamos para acá el B de circunflejo, y esto es igual al T que nosotros necesitamos hallar. Listo, ya tenemos entonces el T. Ahora, ya calculamos el H infinito, ya calculamos el T, ahora vamos con el H sub 0. Para el caso del H sub 0, perdón, en el caso del H sub 0 se halla con el coeficiente de la fuente que estamos usándolo como referencia, el A, ¿no?, igual a 0, ¿no? Es el otro extremo, es la otra asíntota, A es igual a 0. Y en esas condiciones hallamos el B sub 0 sobre BS. Bueno, si nosotros hacemos que A es igual a 0, pues entonces esta fuente se desactiva. Y nos quedaría el siguiente circuito, ¿no? Como esto se desactiva, esto está en corto, esto está en tierra, entonces B sub 0 está cayendo entre esta resistencia de acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría este circuito. Más menos DS. Acá RS. Acá RE. Acá RL. Acá RF. Y acá R0. Y acá más menos B sub 0. Y por acá está el RC paralelo con RD. Miren que ya no he puesto acá más menos BD porque lo único que me interesa calcular es B sub 0 sobre B sub S. Ustedes pueden hallar la relación B0BS. Esto es miren, la señal entra por la base, ¿no?, y la salida se está tomando en el emisor. Entonces este es un amplificador colector común. Y la peculiaridad o característica que tiene este tipo de amplificador de colector común es que la relación B sub 0 sobre B sub S con toda seguridad es menor a 1. No hay ganancia de tensión, en este caso B sub 0 sobre B sub S. No hay ganancia en menor a 1. No hay ganancia de tensión. Por lo tanto, de hecho que acá va a ser mucho menor a 1, ¿no? Primero ustedes tendrían que calcular, por ejemplo, B sub 0 entre 1 acá BX, ¿no? Después BX hasta este punto, y de acá hasta este punto tendrían que hacer todo ese viaje, ¿no? B0 en BX, por ejemplo, de BX aquí a B1 y de B1 a BS. Les aseguro que va a salir menor a 1. Háganlo, pónganle valores si quieren y van a ver cómo les sale menor a 1. Por lo tanto, yo puedo, tal como lo hemos visto en varios problemas, hacer que de la fórmula de la ganancia asintótica de Rosenthal, HT
¿no? Que es esto de acá, h infinito por t sea mucho mayor a h sub 0. Entonces la ganancia b sub 0 sobre b sub s es igual a que es igual a h infinito por t más h sub 0 t más 1. Esto es aproximadamente, usando esta aproximación, sería h infinito por t sobre t más 1. Listo, hagan esto, ¿ya? Hagan esto. O lo vamos a hacer muy rápido ahora, ¿no? Voy a hacer realmente rápido ese cálculo en otra hoja. Por ejemplo, para que vean cómo no va a haber ningún factor de ganancia, simplemente todos van a ser divisores. Este es RE, este es RL, este de acá es RF y este de acá es R sub 0, este es más menos B sub 0. Acá ponemos por ejemplo un BX. Entonces vamos de B0 a BX, ¿no? B0 en BX sería R sub 0 más RFBX. Ahí tienen ecuación 1. Ahora vamos a obtener una resistencia equivalente, por ejemplo RX, que sea RF más R0, y este RX está en paralelo con esta RL. Entonces podemos hacer esto, ¿no? Por acá viene la otra parte del circuito, más menos BS, acá RS, acá RE y acá RL en paralelo con RX, que lo vamos a poner como RE', RX paralelo con RL, y acá está el BX. Entonces el siguiente cálculo es BX y acá ponemos B1. Entonces, como es de acá para acá, es un colector común, entonces BX sería igual a RE' sobre RE más RE', por B1. Miren cómo acá ya se está dando un divisor, otro divisor, entonces divisor por divisor ya es mucho menor a 1. Esta es la ecuación 2. Y ahora ir de acá para acá, calculamos una RI, que sería RP más beta veces estas dos resistencias, ¿no? La suma de estas dos resistencias, RE más RE'. Entonces el circuito terminaría así, más menos BS, RS, acá está más menos B1 y acá está, RI. Entonces B1 en BS, divisor de tensión, nuevamente B1 sería RI más RS por BS. Esta lo reemplazamos acá y esta lo reemplazamos acá. Entonces miren lo que va a salir: R sub 0 más RF, RE más RE', y acá RE', RI más RS por BS sobre BS. Esto de acá menor a 1, esto de acá menor a 1 y esto de acá menor a 1. Entonces esto es mucho menor a 1. Entonces por eso es que podemos hacer esta aproximación, y todo ha sido porque nos hemos dado cuenta que es un amplificador colector común. Entonces la relación B sub 0 sobre BS obviamente es menor a 1. Entonces ya no tenemos que hacer todo ese cálculo. No siempre se cumple esto. No siempre se cumple esto. Van a haber ocasiones donde el H infinito va a ser 0, entonces todo va a recaer sobre el H, el H infinito pueden haber ocasiones que sea 0, entonces todo va a recaer sobre el H sub 0. Bien, visto esto, vamos a calcular ahora la RI. Ok, entonces para el caso de la RI vamos a guiarnos de este circuito de acá. Veamos, nos guiamos de acá. Entonces la RI, vamos a poner esto así, es mirando así, ¿no? Coge al RS. Entonces ponemos, este es que sea A, este es B,
Este es RS, acá está RL, acá está RE, acá está RF. El B sub 0 no me interesa ahorita, entonces es RF más R sub 0, y por acá está el ABD. Esta es la fuente de referencia. Entonces nosotros vamos a mirar así, RAB. Por lo tanto, vamos a usar Blackman, como siempre. Empleando el teorema de Blackman, lo primero que tenemos que hallar es RID, ¿no? Es decir, la fuente que estamos usando como referencia, que es el ABD, lo vamos a desactivar, va a estar en off. Que esto esté en off significa que esto es un cortocircuito. Entonces, ¿qué resistencia veríamos, no? Con esto en corto, estas dos que están en serie van a estar en paralelo con esto. Ok. Entonces, a eso le vamos a llamar, por ejemplo, R1. El R1 sería un RL en paralelo con RF más R sub 0. Entonces nos quedaría un circuito así. RS, R1, por acá está el RE. Nosotros estamos viendo así. ¿Qué resistencia vemos? RS. ¿Qué otra más? RP. ¿Qué otra más? Estas dos resistencias que están en el emisor pasan hacia la base, porque es desde la base donde estoy mirando, por lo tanto esto es más beta veces RE más R1. Listo, ya tenemos esto. Ahora vamos por el segundo parámetro de Blackman, que es el T-Short Circuit, que es los terminales desde donde estamos mirando la resistencia, que es AB, en corto, de ahí el Short Circuit. Y en esas condiciones, menos BD sobre BD circunflejo. Entonces, al cortocircuitar esto, ¿no? Al cortocircuitar esto, a ver, vamos a ponerlo por acá. Al cortocircuitar esto, AB en corto me quedaría así. Acá RS, y por acá sería menos más BD, y acá está el RC paralelo con RD. Noten que acá no lo he necesitado dibujar porque la resistencia va así, ¿no? Estamos mirando el RID y va así. Entonces por acá sería el RE, el RL, por acá el RF más R0, y por acá más menos ABD circunflejo. Entonces nosotros debemos de hallar la relación de acá para acá. Pero noten cómo este circuito de acá es el mismo de acá, que nosotros hemos empleado para hallar el T. Es el mismo. Entonces, el T short circuit es igual al T, que ya lo hemos calculado aquí. Listo, entonces ya lo tenemos. Ahora, el otro parámetro que debemos de hallar es el T open circuit, que es con los terminales AB en circuito abierto. De ahí open circuit, ¿no? Debemos de hacer BD sobre BD circunflejo. Ya, aquí hay que tener un poco de cuidado, ok. Entonces, observen que los terminales AB van a estar en circuito abierto. Entonces, ¿cómo nos quedaría el circuito? Nos quedaría así. Este es A, esto es B, RS, acá RL, acá RF más R sub 0, y por acá la fuente, ¿no? Acá más menos ABD circunflejo, que es nuestra fuente de referencia. Y por acá está
el menos más BD y por acá la resistencia de acá. Ya. Noten que algo muy importante, al estar esto abierto, ¿no? Al estar el terminal de la base abierto, entonces la corriente de la base es 0. ¿Okay? Esto está abierto, por lo tanto la corriente de la base es 0. Y si la corriente de la base es 0, ahora se da el... ¿dónde lo puse? Aquí. Si la corriente de la base es igual a 0, ¿no? La corriente de la base es igual a 0, la corriente colector también es 0. ¿Por qué? Porque la corriente colector es beta veces I de base. Si la corriente de base es 0, entonces beta veces por 0, la corriente colector es 0. Entonces por acá viene la corriente de colector, que es aproximadamente la corriente de emisor. Entonces esto vendría así. 0 amperes. 0 por BD, ya BD es igual a 0. No pasa corriente, entonces la tensión aquí es igual a 0. Entonces BD 0, entonces el TOC es 0. Y listo, ya tenemos nosotros con ello la resistencia RI. Entonces por Blackman esto sería RID por 1 más T short circuit, ¿no? El T short circuit es T sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0. Entonces quedaría como esto, ¿no? RS más RP más beta veces RE más R1. Todo por 1 más T short circuit o T. Listo, el T ya lo hemos hallado. Ahora, es necesario también conversar aquí lo siguiente. Nosotros hemos hallado esta resistencia de acá, ¿no? Acá está el BS, acá está el RS, por acá viene esta parte del circuito, puntos suspensivos, acá está RL y por acá viene RF, puntos suspensivos. Nosotros hemos hallado esta resistencia mirando hacia acá. Otro problema pudo haber sido si nosotros queremos hallar esta resistencia desde acá para allá, que sería, por ejemplo, RI'. Podemos calcular esta resistencia acá a partir de lo que ya nosotros hemos trabajado. ¿Por qué? Porque la RI está tomando en consideración la resistencia RS más todo lo que hay por acá, y todo lo que hay de acá para acá es la RI'. Entonces podremos hacer lo siguiente. Por ejemplo, este es RS, acá está A, acá está B. Sí, bueno, ahí está RAB es igual al RI. Y de acá para acá, todo lo que sigue después del RS, ¿no? Porque que es el RI', estaría acá. Y esto de acá es el RI, que es igual al RAB. Entonces el RI' representa de acá para acá. Entonces RAB a qué cosa es igual, a RS más esto. ¿Podemos calcular esto? Sí, es solamente despejar. Es igual a RAB, que lo acabamos de calcular, menos el RS. Esto lo tenemos, lo acabamos de calcular, menos el RS. Listo. ¿Por qué no calculamos directamente el RI'? Si calculamos directamente el RI', entonces la resistencia la estaríamos mirando desde acá, sin el RS. Ok, podemos calcular el RID, ¿no? Sin el RS, ¿no? Que sería simplemente esto. Pero al momento de trabajar con el T, al momento de trabajar el T, no vamos a incluir el RS, sino dado que estamos mirando desde, vamos a ponerlo por acá, estamos mirando desde acá para acá. Entonces, ¿no? Igual acá el AB estaría así, ¿no? Los puntos AB estarían así. RL, perdón, RE
RF más R0 más menos ABD, y por acá esta parte de acá, ¿no? Menos más BD. En el T short circuit, ok, cortocircuitamos, y para hallar la relación BD sobre BD circunflejo para este T short circuit, noten como ya no voy a tomar en consideración el RS. Entonces va a ser un T diferente a este de acá, porque este T trabaja con el RS. Entonces vamos a tener que volver a trabajar. Entonces, lo mejor es reutilizar convenientemente lo que ya nosotros hemos calculado una vez, ¿no? Entonces, si nos piden esta RI', calculamos esta RI, porque al momento de hallar el T, ¿no?, el return ratio, ¿no?, ya lo hemos hallado utilizando este RS. Entonces vamos a reutilizar algo que ya hemos hallado. Entonces ya no tenemos que calcular todo de nuevo. Y usamos este artificio de acá. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.